Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Jesús es siempre Jesús. Cuando digo esto, me acuerdo de aquella pintura que todos ustedes conocen, seguramente la habrán visto algunas veces en algún lugar. O si no, por lo menos se las describo. Una pintura donde el pintor solamente está pintando una escena y dentro de la escena pinta una puerta cerrada, por supuesto, y enfrente de la puerta, golpeando la puerta con la mano, está Jesús. Y mientras Jesús toca, lo que se espera en la pintura es que la puerta se abra. Pero un buen día, alguien mirando la pintura, y estaba ahí presente también el que la había pintado, entonces esta persona le pregunta al artista: miro que la puerta sí es muy bonita, está enfrente de Jesús tocando a ella, pero no existe ni se ve en ella el agujero de la llave, ni tampoco se ve la manija. Entonces el pintor da su explicación. Sí, efectivamente la puerta por fuera no tiene agujero para alguna llave, ni tampoco tiene la manija. Es por dentro que esa puerta se abre, y por dentro es que esa puerta tiene manija. Para explicar que abrirle a Jesús no es un problema de Jesús. Jesús toca la puerta. Jesús es siempre Jesús. Abrirle a Jesús es un problema de cada uno de nosotros. Este evangelio a lo mejor te dará respuesta a una inquietud que tú tienes. Más de alguno me lo ha preguntado: oiga, padre, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Porque en el Evangelio está bien claro y se dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Así de que entonces Dios tiene sus excepciones y precisamente a algunos no perdona, y entre ellos están los que pecan contra el Espíritu Santo. Pues atento, porque de este evangelio se deduce qué significa pecar contra el Espíritu Santo. Pero antes que nada, primera cosa, Jesús es siempre Jesús. No es una repetición nada más de palabras, como para decir todo y no decir nada. Jesús es siempre Jesús. Dice el evangelio que los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Entonces, ¿Jesús trabaja para Satanás? Pues por lo que este evangelio dice, y haciéndole caso a los escribas, digamos que Jesús trabaja para Satanás. Esto por sí te parece que no es verdad. Pues no es verdad. ¿Cómo puede Dios trabajar para Satanás? No tiene sentido. Si Jesús es siempre Jesús, no puede trabajar para Satanás. Jesús es siempre Jesús porque Jesús significa Dios salva. Y si Dios salva, ¿de qué nos quiere salvar? De las garras del enemigo, de las garras del demonio. Jesús no trabaja para Satanás. Pero no solo Jesús no trabaja para Satanás, sino que además es como tonto que lleguen a decir los escribas que además de que arroja a los demonios, resulta que arroja a los demonios con el poder del mismo demonio. Quizá entonces lo que este evangelio nos esté diciendo, que ya el mismo demonio no se pone de acuerdo para trabajar.
y entre los mismos demonios ya tienen métodos diferentes y por tanto entre ellos ya hay pelea, quizá eso sí pueda suceder. Si el demonio no está de acuerdo consigo mismo, ni siquiera en sus propios métodos para apartarnos de Dios, entonces nosotros ya podemos hacer fiesta porque no nos preocupemos del demonio, él va a destruir su propio trabajo si entre ellos están divididos. ¿Hasta dónde llega el espíritu humano, el espíritu de los escribas? ¿Cuál era el problema? Los escribas venían de Jerusalén, los escribas estaban tratando de seguir a Jesús, pero algunos de ellos también habían seguido a Juan y por tanto detrás de Juan también empezaron por seguir a Jesús porque Juan señaló que vendría alguien más grande que él y señaló a Jesús. Pero algo aquí pasaba. Si empezaron siguiendo a Jesús y desde Jerusalén venían para seguir a Jesús, ¿por qué de repente se ponen en contra de Jesús? Y viendo con el poder con que Jesús sanaba y arrojaba a los demonios, se les ocurre decir, es el mismo demonio que está dentro de Jesús y el mismo demonio está impulsándolo a arrojar a los demonios, a arrojarse a sí mismo. Esto no puede ser. Ya es por sí una sola contradicción. Pero sin embargo, este es el hecho. Ahí está la realidad. ¿Será mejor decir que Satanás es siempre Satanás? Porque siempre está queriendo destruir. Y lo que se revela no es que Jesús tiene a Satanás y Satanás está siendo aquí ocasión de destrucción, sino que aquí mismo Satanás está siendo Satanás, tratando de destruir la labor de Jesús. Jesús es siempre Jesús. Por eso es que Satanás está en contra de él. Ya está el primer punto. Satanás siempre trata de hacer el mal. Por eso, donde hay división, ahí está Satanás. Él es el amante de la división. Pero en medio de esta situación está Papá Dios. ¿Tú no has pensado que en medio de la división que pueda haber en tu vida, en medio de la falta de paz, en medio de todo desorden, de toda depresión, de todo lo que tú quieras de negativo que pueda haber en tu vida, no está también Jesús? Porque Jesús está queriendo salvarte de la confusión. Esto sí piénsalo bien claro. Y aquí viene lo segundo. Si Jesús es siempre Jesús, entonces escuchemos lo que nos dice el Evangelio. Jesús invita a los fariseos a acercarse a él y les explica en parábolas. Jesús es siempre Jesús. Y aún tú, que a veces te quieres apartar de él, Jesús quiere acercarte a él. ¿Es lo que quiere hacer con los fariseos? Me encanta esta figura de Jesús. Me encanta que Jesús quiera seguir siendo Jesús. Me encanta que Jesús siempre tenga en mente querernos salvar, aunque seamos tan ciegos y tan necios como fariseos para querernos apartar de él. Pero Jesús nos invita a acercarnos a él. Si tú te sientes como fariseo, si tú te sientes tan ciego o tan obcecado o tan obstinado porque así has estado mucho tiempo de tu vida haciendo el mal a otros y haciéndolo a ti mismo, ¿por qué no escuchas a Jesús, que siempre es Jesús? Te dice, acércate, y te quiere explicar en parábolas, sí, pero explicar que Él quiere salvarte. ¡Qué hermoso! Me encanta que Jesús empiece diciéndole a los fariseos para hacerles ver que no está bien lo que están diciendo. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Un reino dividido nunca permanecerá. Como una familia dividida tampoco puede subsistir. Por eso, si tú en tu familia, si tú mismo te sientes dividido por dentro, si lo que piensas no va de acuerdo con lo que haces, entonces quiere decir que contigo quizá esté queriendo estar Satanás, pero también quiere estar Jesús. Ay, 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 este mundo, decimos muchas veces que está dividido. ¿Por qué no decir que lo está? Si vemos bien claramente a la luz de la razón lo que tiene que suceder, ¿no estamos viviendo una cultura de la muerte? Donde la vida no vale nada y todo el mundo quisiera destruirla, empezando por el aborto, que es la peor de las ignominias de nuestra sociedad, que todos, como que ciegos, decimos, hay que acabar con los niños. Pero claro, no decimos que hay que acabar con los niños. Decimos, yo soy libre y puedo decidir. Es decir, ocultamente camuflamos un crimen de opción libre, decisión, de mi libertad. No estamos aplastando una verdad, la vida, con una decisión. No estamos dándole un dominio absoluto a nuestra libertad y acabando con la verdad.
Ese es el más grande quizá de los crímenes que un hombre puede hacer. Tapar, sepultar la verdad detrás de decisiones personales, aunque esas decisiones sean crímenes. Pero ya me buscaré la forma de engañarme o de camuflarme. Recuerdo todavía a mi papá que me decía: el día que me veas a mí mentir, el día que me veas a mí decir malas palabras, te doy permiso de hacerlas. Pero detrás venía una explicación: es que tú no puedes engañarte a ti mismo. Podrás engañarme a mí, decirme mentiras, pero a ti mismo no te puedes engañar, tú sabes que son mentiras. Es decir, delante de Dios tú no te puedes engañar. Pero ¿verdad que delante de Dios muchas veces nos engañamos? Quizá esto se vuelve complicado decirlo, pero es verdad. Y es verdad con aquel ejemplo que nos cuenta en su libro Los Pensamientos el pensador Pascal. En uno de sus diálogos que tiene con uno que es un lujurioso, un vividor, un mujeriego, diríamos nosotros, un joven de esos que ya en la vida hace de todo y lo que le da la gana, y mujeriego él le dice a Pascal: yo dejaría de hacer lo que hago, es decir, mujeriego, lujurioso, si Dios existiera. Pues sí, es verdad. Como suponemos que Dios no existe, pues podemos hacer lo que nos da la gana. Quizá ese sea el mayor de los pecados de este mundo o de algunas personas en este mundo, que obran como si Dios no existiera. Y como si Dios no existe, lo damos ya por hecho, Dios no existe, pues ¡viva la Pepa!, dirían en algún lugar, o mejor dicho, hagamos lo que nos da la gana. También el pensador y escritor Dostoyevsky llegó a decir: si Dios no existe, todo es posible, todo lo podemos hacer cuando Dios no existe. Pero Pascal, volviendo al pensador, le respondió a este joven y le dice: deja de hacer lo que haces y verás que Dios existe. Dicho en otras palabras, no hagas con tu decisión libre lo contrario de lo que te dice tu mente, porque si haces lo contrario, estás pecando contra la verdad. Aquí ya estamos en el tercer aspecto de este evangelio. Pecar contra la verdad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Pecamos contra la verdad cuando, viendo lo que es, no importa, hacemos lo que nos da la gana. Quizá algunos fariseos, estos que querían estar en contra de Jesús, es lo que nos está revelando. Van contra la verdad. Es decir, no son ciegos, pero obran como ciegos. Ven claramente que en Jesús no es el demonio que actúa. Es el poder de Dios que está en él, y por eso expulsa a los demonios, y por eso cura, y por eso sana. Porque Jesús es siempre Jesús, Jesús salva. Pero se oponen a eso porque ¿por qué llega a oponerse a la verdad una persona? ¿Por qué se opone a la clara evidencia de las cosas? Sí, es bien sencillo, hijo mío. Porque queremos decidir nosotros por nosotros mismos sin tener en cuenta la verdad. O mejor dicho, nosotros decidimos qué es la verdad. Y este es el pecado contra el Espíritu Santo. Decidir yo a mi antojo qué es verdad y por eso hacerlo, es ir contra la verdad. Nosotros no somos los que decimos que es verdad, solamente constatamos que es verdad. ¿Es verdad que nosotros tenemos un Dios? Sí. ¿Es verdad que nosotros no hemos sido creados? ¿Que somos criaturas? Sí. Entonces, ¿es verdad que no somos dioses y que nos toca depender, que nos toca hacer caso a Dios, que nos toca seguir sus leyes, que nos toca obedecer? Y si hacemos eso, entonces estamos abriéndole la puerta a Dios. Estamos dejándole que Él nos salve. Nosotros no somos los que decidimos cómo salvarnos, sino somos los que aceptamos la salvación que Dios nos ofrece. ¿Verdad que si aceptamos la salvación que Dios nos ofrece, entonces vamos a ser salvados? ¿Verdad que si aceptamos confesarnos, seremos salvados? ¿Verdad que si aceptamos ser bautizados, seremos salvados? Pero si yo le quiero decir a Dios cómo es que yo me voy a salvar y yo determino cuál será mi camino de salvación, pero Él sigue invitándote para que te acerques y recibas la paz en tu alma hoy. Pero te toca a ti, solo a ti, hijo mío. Ábrele la puerta de tu corazón. Amén.